Buenos días, hoy es martes 19 de abril del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la doctora Alejandra Cantos Molina, exgerente de la AGD, Agencia de Garantía de Depósitos, para hablar, doctora, sobre su libro AGD, de la estafa a la impunidad. Usted es doctora en jurisprudencia, docente universitaria, vicepresidenta de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, autora de varias obras, por ejemplo, apuntes sobre derecho penal y procedimiento penal, sobre derecho electoral, sobre la participación política de las mujeres y otras cosas importantes, otras funciones destacadas en su trayectoria profesional al servicio del país. Doctora, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Y la pregunta de cajón, ¿por qué y para qué hizo el libro AGD, de la estafa a la impunidad? Muchísimas gracias. Déjeme decirle que agradezco muy sentidamente el espacio, más de enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Este libro, AGD, de la estafa a la impunidad, tiene un corte académico, es una investigación básicamente técnica que pretende un poco refrescar la memoria de los hechos que acontecieron en el Ecuador a fines del siglo XX, porque tenemos una generación de jóvenes que no conocen, que no conocieron y que no vivieron en consecuencia lo que pasó con el desplome y la caída de los bancos. Lamentablemente, la historia está llena de hechos supuestos, de hechos mentirosos, de hechos poco probables en algunos momentos y también de hipótesis. Pero hay también hechos reales que se van armando, ¿no? Y que van construyendo el día a día. Y ese día a día que se va quedando rezagado en el tiempo es lo que constituye de alguna manera la memoria que no podemos soslayar los ciudadanos, hombres y mujeres, en cualquier sociedad, en cualquier momento de la historia, en cualquier momento del tiempo. Entonces, este texto yo lo entrego al país para que se conozcan cuáles son las causas, cuál fue el entorno, por qué se vino, se cae, por qué el desplome del sistema financiero, cuáles son los huecos patrimoniales de cada banco. Es un texto que contiene 10 capítulos, unos anexos y una propuesta, porque cuando yo voy a la Agencia de Garantía de Depósitos, indudablemente un reto y un desafío muy importante dentro de lo que es mi vida como funcionaria pública, indudablemente que lo fue. Eh, yo lo que pedí es apoyo político para cerrarla. Y el señor presidente de la República de la época, en su momento, luego del proceso forajido, porque yo fui una de ellas, me dio todo su apoyo, el presidente Palacio. Pero no fue suficiente. No fue suficiente porque el poder realmente de toda sociedad o de toda democracia emergente, como es el caso de la ecuatoriana, radica en la banca. Y esto no lo digo yo, esto ya lo decía Bonaparte. Además, concluía magistralmente Bonaparte, desde luego, que el poder es para poder. Y frente a tales circunstancias, lo que pretendo yo es entregar al país un documento que nos permita tener conocimiento de lo que sucedió, porque son hechos muy dolorosos. Doctora, ¿Sí? entonces se puede decir que este libro
de su autoría es para conocer la otra verdad. Bueno, yo creo que la verdad en este caso es una sola y es la que Pero, vivimos los ecuatorianos cuando nos, pero se manejan de acuerdo a conveniencias e intereses, por las supuesto, verdades, y se planifican verdades así como se planifican mentiras. por supuesto, claro que sí, pero la verdad que es una sola puede ser manipulada y de hecho lo fue y allí hay un, una gran responsabilidad de algunos, no de todos, porque hay excepciones, toda regla la tiene, de algunos medios de comunicación, sobre todo los que estaban vinculados a Los determinados poderosos, bancos. los poderosos medios de comunicación. Las empresas comunicacionales que generan productos capaces de desinformar de los hechos que están aconteciendo, porque la noticia tiene que ser directa, tiene que ser oportuna y tiene que ser transparente, además de contrastada. Entonces, hay toda una generación de jóvenes y toda una generación de ciudadanos que no conocieron lo que sucedió y otros que lo olvidaron eh, por comodidad y otros que no la podemos olvidar, porque Doctora, ya, es fácil olvidar doctora, cuando no se ha vivido. doctora, desde su punto de vista, ¿para qué se creó la Agencia de Garantía de Depósitos? Bueno, la Agencia de Garantía de Depósitos se crea con el propósito de, una vez que estaban los bancos caídos, se crea para sanear los bancos quebrados, para cobrar las cuentas de los banqueros y de las instituciones del sistema financiero, además de la banca, instituciones financieras que también cayeron, ¿no? Transparentar los procesos, recuperar el dinero y pagar a los ciudadanos, al ciudadano común, hombres y mujeres que habían depositado su confianza en el sistema financiero débil, con controles totalmente frágiles, y luego de eso pasar todas estas, lo que quedaba, ¿no? Todos estos activos que quedaban, si era que quedaba algo, a la superintendencia de bancos para que en función de las atribuciones que tiene la superintendencia de bancos, se liquiden, Mm, se liquiden. y la GD cumplió esa función Bueno, yo, de devolver, porque hay casos de cientos de miles sí, de ecuatorianos depositantes en la banca que perdieron todo y nunca recuperaron nada. a ver, yo debo aquí hacer varias precisiones y debo hablar a partir de lo que yo hice hasta donde me lo permitieron y de mi gestión. Yo estuve frente a la Agencia de Garantía de Depósitos eh, 78 semanas, 78 meses, perdón, 78 Meses, meses. Sí. 1998. Del abril del 2005 al 1 de marzo del 2007. Ah, perfecto, ya, Sí, está bien. sí, sí. Entonces, durante todo este proceso, una hoja de ruta que se trazó bajo mi gestión tenía primero que cumplir con los objetivos que estaban determinados en la ley de creación de la GD, en las famosas leyes Trole que fueron ajustadas y reformadas con algunas puntualizaciones. Y cobré y pagué el 93% de las acreencias. Yo hice una recuperación en mi periodo, y le estoy hablando con cifras que dan cuenta a diciembre de 2005, yo recuperé 2.441 millones de dólares. De esa cantidad, mi gestión, mi administración pagó 1.285,6 millones de dólares, es decir, el 93% de las acreencias. Dejé en caja, en efectivo, 103 millones de dólares que entregué
al ministro del momento, al ministro de, porque trabajé con 5 ministros de finanzas y presenté mis informes, los balances financieros y los balances económicos y lo que quedaba en caja, y me quedaban por recuperar, porque la idea era cerrar, pero finalmente tuve que renunciar porque no tenía garantías para continuar trabajando. Ya habían 12 procesos en ciernes y que terminaron, concluyeron con 18, pero Y bueno, entiendo que, y entiendo que ese es otro aspecto del tema. doctora, Eh, doctora, y entiendo que las presiones políticas estaban al orden del día también, ¿no? Déjeme decirle que yo solamente, yo nunca, yo he sido funcionaria pública durante toda mi vida, cerca de, podría decir, casi 40 años. Empecé desde muy jovencita en este ejercicio de la función pública y solamente una vez recibí una orden que desobedecí que no la acaté, solo una vez, y fue en la AGD, que pare un remate de unos pozos petroleros del Banco de Préstamos. Claro. Entonces dije, muy bien, el remate se para siempre y cuando paguen o dimitan bienes de conformidad con la ley. Y cerré el teléfono. Entonces llamé a mi equipo más cercano y le dije, arreglen sus maletas porque en este momento nos vamos. Un negocio millonario de por medio. Sí, no pasó, no nos tuvimos que ir en ese momento, nos fuimos después, pero órdenes, llamadas telefónicas, aparte de esa, no recibí nunca, Doctora, nunca como funcionaria doctora, pública. entonces ustedes de la AGD, Agencia de Garantía de Depósitos, le sirvió al país, no se arrepiente de haber ocupado esa función. No, creo que fue uno de los retos y de los desafíos más importantes que tuve que realizar, porque servía al país como en otros espacios y lo volvería a hacer. No me arrepiento de nada, absolutamente, de nada de lo que he hecho en mi vida, de lo que hice y de lo que dejé de hacer. De lo contrario, mi vida no tendría sentido, habría vivido inútilmente y no se trata de eso. Tampoco quiero pasar de petulante, ni mucho menos, pero no quiero que se lo tome así. No me arrepiento de nada porque yo creo que los seres humanos, cuando asumimos y enfrentamos determinadas encomiendas, determinados encargos, funciones, tenemos que cumplirlo y hacerlo bien o tratar de hacerlo bien. Entonces, ese es un proceso en el que se mide la capacidad de gestión que pueda tener una persona. Y yo me esforcé por querer hacer las cosas bien. Y yo creo que lo hice bien, o lo hicimos bien, Mm. porque de lo contrario, no habría pasado lo que pasó. Ah, habría pasado como las personas que me antecedieron persiguiendo a los deudores de la banca. Para mí todos tenían la misma calidad, todos tenían que pagar, todos tenían que devolver al país, los traté como a iguales, todos tenían la calidad de deudores y a todos había que cobrarles. Entonces, lo que hicimos fue Pero, una doctora, pero agenda, no, un doctora, rayado de cancha y doctora, procedimos tal cual. doctora, pero no todos pagaron, ¿no? Bueno, es verdad, también no nos alcanzó el tiempo y solo para concluir con la idea inicial, se quedó por recuperar a mi salida 1.500 millones en total, de los cuales 1.160 estaban por cobrar en la costa y 346 millones de dólares en la sierra, porque en la sierra teníamos el Banco Popular, el Banco de Préstamos y Bancomex y una que otra financiera. Sin embargo, Los el poderosos, grueso estaba en la costa. claro. Bueno, entonces usted dice que gracias a su tarea en equipo logró recuperar cientos de millones de dólares para devolver a los depositantes
Y al país también, y al al, Banco Central, y al al país Ministerio de y al Finanzas, Banco a la Central. El Corporación. feriado bancario fue uno de los más grandes atracos del país, doctora. Yo creo que fue uno de los golpes más duros que como sociedad hemos tenido que asumir y enfrentar los ciudadanos, los que, Ciudadanos, doctora, que quedaron en la calle, sí, de la miseria, que murieron sin sí, recuperar su dinero, fruto de años de trabajo. Fue sí, una tragedia sí. humana. Y condenados a vivir una migración eh, Forzosa, forzosa, una migración que lesionó derechos humanos, que terminó con sueños, que terminó con familias, con acabó con cientos de miles hogares. de ciudadanos que Se acabaron que cientos de acabaron con hogares, su doctora. vida. Sí, Cientos de hogares se destruyeron, así es, se fraccionaron. Cada uno se fue por su lado. Quebraron así es, empresas, quebraron hogares, se acabaron hijos. así es. Usted lo ha dicho de una manera dolorosa, sin embargo, muy cierta y muy acertada. Familias que nunca más se volvieron a encontrar, familias que se desintegraron, gente que no volvió al país. Y lo que era muy preocupante para nosotros cuando armábamos las listas para los pagos, había gente, habían personas, hombres, mujeres, sobre todo ancianos, primero que estaban en las listas como personas a las que teníamos que entregar dineros. Habían muerto, otros que no creían que se les iba a entregar y no se acercaban a cobrar. Instituciones de salud que trabajaban con enfermedades terminales que no creían que se les iba a pagar. Entonces a ellos les dábamos prioridad, sobre todo gentes que tenían problemas de salud, personas de la tercera edad, instituciones que trabajaban con temas de salud, con estos problemas de enfermedades terminales, les dábamos prioridad. Todos eran importantes, sin embargo habían prioridades, pero también nos encontrábamos con este tipo de respuestas. No había confianza, se había perdido la confianza y era totalmente pertinente, entendible. ¿Por qué iban a confiar en una institución? ¿Por qué iban a confiar en un país que les había mentido? En un país que en vez de solucionar un problema ciudadano, había más bien se había colocado del lado de quienes les habían quitado los ahorros de toda su vida, Como siempre, porque doctora, como siempre, lamentablemente. Así lamentablemente, vivimos en este país, ¿no? De tumbo en tumbo, de saqueo en saqueo. sí, porque esto no es que empezó que un día se cerraron los bancos y nos quedamos con los bancos cerrados y no tuvimos mayor información. No, el terreno se lo fue preparando. Desde 1994 hubo una serie de acontecimientos que fueron creando el clima apropiado para que todas estas cosas se den. Los precios bajos del petróleo, la inflación, eh, que por decir de alguna manera incidió muchísimo. En 1993 la inflación la teníamos en el 60%, en 1992 estaba en el 30%, una deuda externa intolerable, atrasada, un desorden social, un país devastado social y económicamente. La crisis bancaria tuvo varios factores de carácter político, económico y social. eh, la creación de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero en 1994, con el gobierno de la época que crea con disposiciones, crea las fragilidades en los sistemas de control, que liberaliza los capitales y le permite, le da paso a que los dueños de los bancos se puedan hacer préstamos para ellos
para sus amigos, con el dinero de los depositantes. Y luego viene el feriado bancario, la congelación de los depósitos, las auditorías de los bancos con unos informes que daban cuenta del desastre que estaba pasando. El precio del petróleo bajó de 15 a 6.30 dólares por barril. Entonces, todo esto crea un panorama totalmente siniestro, preparado a partir de leyes perniciosas que van armando el caldo de cultivo para que se pueda llegar a estos extremos, porque tocamos fondo, tanto así que vivíamos de las remesas luego de la crisis, vivíamos de las remesas, del sudor y del esfuerzo del trabajo de aquellos que se fueron sin nada. ¿Y en qué condiciones, doctora, no? ¿Y en qué condiciones Lamentable, cumplen total. esa gente? ¿Con qué sacrificios? Así es, Siempre, así es. siempre esas remesas nos han salvado al país. Ahora también parece que nos está sucediendo algo Sí, similar, sí. porque, Eso es lo que dicen algunos entendidos, algunos economistas serios, ¿no? y es la preocupación que me causa porque estamos viviendo una situación muy preocupante con una migración de talentos, de gente buena, de gente que necesita quedarse en este país, No hay de fuentes gente de que empleo, doctora, no hay fuentes de empleo. Lamentablemente la juventud prefiere salir en busca de mejores días, en busca de un destino, de un futuro, pero aquí en este país no hay futuro, lamentablemente, doctora, a pesar de que se ofrece maravillas, ¿no? Pero la realidad es completamente diferente. Estamos con la doctora Alejandra Cantos Molina, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, hablando sobre su obra AGD de la estafa a la impunidad. Es un texto de corte académico que contiene una investigación técnica sobre la crisis bancaria que vivió el Ecuador a fines de los años 90 en un contexto sociopolítico y económico. El libro ya fue presentado en Quito, contiene 10 capítulos, algunos de ellos características de la crisis, contexto económico y financiero de la crisis, daños y sacrificios, recuperación, pagos y cartera por pagar, administración y gestión de la AGD, administración de la AGD desde 1998 hasta diciembre de 2005. Una memoria detallada de los hechos, de los tristes acontecimientos. Doctora, este tema es para 2, 3 entrevistas, 4 entrevistas. Que habrá tiempo, doctora. con mucho gusto. Entiendo que en el mes de mayo se está planificando, se está preparando la presentación de esta importante obra, documento de investigación, de estudio, en Cuenca. Sí, estamos trabajando el proyecto, probablemente lo hagamos en Cuenca y para mí sería un honor poder estar con ustedes. Cuenca es una ciudad a la que el Azuay, eh, es una ciudad, particularmente Cuenca, es una ciudad a la que quiero mucho. Tengo excelentes amigos en la academia, en la prensa, amigos increíbles. Tengo una maestra de secundaria, de historia universal, de literatura universal en Cuenca, que me gustaría darle un abrazo. Amigas de la infancia que por razones particulares están viviendo allá. Yo quiero mucho a Cuenca. Y me gustaría, sí, que el proyecto se cristalice y lo podamos hacer en mayo. Está pensado probablemente para el día 12. Vamos a ver cómo se presentan las cosas y yo estoy muy contenta, muy entusiasmada de que se lo pueda hacer allá. Honradísima por lo demás. Perfecto. Ojalá se cumpla.
Ojalá se cumpla y usted venga a Cuenca para presentar esta Será, importante a obra. más de un honor, será muy lindo, muy Que lindo. venga a Cuenca, doctora, la que canta y encanta, la Mm, ciudad patrimonial, sí, sí, la ciudad de los cuatro ríos, la ciudad conventual, la ciudad llena de encanto. sí. Hermosa ciudad y con historia además, con historia. Una ciudad maravillosa, de gente amable, generosa, eh, de amigos entrañables, amigos entrañables. Y sí, sí, vamos a ver, yo estoy muy optimista de que lo podamos hacer. En todo caso, estamos trabajando en eso y eh, por suerte el libro, el texto, ha tenido una acogida interesante, ¿no? Interesante. Vamos a ver qué más podemos hacer, eh, porque siempre es, ent- no es fácil en escribir temas como estos, porque son básicamente técnicos Técnicos. y hay que tener además la suficiente claridad para poder hablar de temas económicos y de un tema tan doloroso como fue lo del feriado bancario, no es fácil. Y en lo personal tampoco lo fue. El libro fue estructurado y escrito en momentos diferentes y distantes entre sí. Eh, Porque cuando fuimos a la AGD, y una vez que encontramos una nómina obesa y el costo de la nómina ¿Cuánto llegaba costaba? ¿Cuánto costaba esa nómina obesa al país? le costaba, cuando yo llegué, tenía un costo de 7 millones de dólares, había costado. Entonces, bueno, fuimos a cerrar, no fuimos a poner bonitas las oficinas, ni mucho menos. Fuimos a cerrar, a cobrar, a transparentar cuentas, a recuperar para el Estado, para los ciudadanos, y luego la idea era cerrarla. Eh, Luego de eso, porque era una especie, mi madre le llamaba el esperpento, curiosamente, pero era un cuerpo con tres cabezas, más o menos. Era lo que se llamaban las IFIs, las instituciones del sistema financiero Una, de una, la ser- costa, una serpiente con tres cabezas. más o menos así. Usted lo ha descrito mejor. Mi madre decía que Dante se había inspirado en la ajedrez para construir el infierno. Eso solía decir. Eh, entonces eran las IFIs de la costa, ¿no? Las instituciones del sistema financiero de la costa, la administración central que funcionaba en Quito y era la IFI de la sierra, las instituciones del sistema financiero de la sierra que funcionaba en Quito en las mismas oficinas. Entonces eran tres cuerpos y claro, las administraciones las fueron haciendo obesas y politizando el tema. Trabajamos técnicamente y cuando yo salí, cuando presenté mi renuncia, dejé a la institución con 130 personas, 130 personas, pero ¿recibió con cuántas? alrededor de 700, casi 800 personas. Un elefante blanco. Sí, 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 porque allí no sabíamos si en verdad pisábamos en firme, pero cuando yo hablo paradójicamente de que los tacos se hundían, es verdad, no sabíamos si pisábamos, eh, si pisábamos en el fango o si pisábamos en piso firme, era complejo, pero fue una experiencia extraordinariamente buena en la medida en que, al menos a mí me queda la satisfacción de que se entregó, de que se pagó, de que se entregó al país recuperaciones importantes, sobre todo en el Banco Central. Habíamos prácticamente cruzado las cuentas y teníamos solucionado el tema
y con también las offshore, las instituciones que los bancos tenían fuera del país, porque esa, Dinero de los depositantes, doctora, fuera sí, del país. sí, con Claro. dinero de los Ese es el depositantes, negocio, doctora. Ese es el negocio. sí, con el dinero de los depositantes. Este banco, que fue el más beneficiado, que ahora presenta una audaz denuncia, eh, fue al que más se le entregó, a todos se les permitió, con todos el Estado fue permisivo, evidentemente con todos, pero una vez que se crea la AGD, automáticamente a este banco se le entregan eh, 300 millones de dólares, luego 125 millones de dólares, 150 millones de dólares, para ser más exactos, a una offshore en Panamá. Y luego se le prestan 200 millones más a 7 años plazo a cero intereses. Ujú. Y ahora quieren el vuelto, doctora. Y ahora quieren el vuelto. Legalmente es inviable porque la sentencia de revisión solamente habla de la pena privativa de la libertad. Y de acuerdo con la ley aplicada en ese caso, con la legislación que se aplicó, con el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal anterior, eh, solamente ellos tuvieron, bueno, siempre tuvieron la calidad de prófugos y nunca estuvieron detenidos. Entonces, el tema es que no puede haber indemnización porque la ley aplicable no permite la indemnización, porque la indemnización se calcula por el tiempo que la persona que pide la indemnización o que pide ese beneficio está ligado al tiempo en que estuvo privado de la libertad. Y ellos nunca estuvieron detenidos, siempre estuvieron No, prófugos. estuvieron y están. Entiendo que en Miami disfrutando de las delicias del poder, ¿no? Entonces, detenidos nunca estuvieron, entonces por allí no va la cosa. Y el tema de la devolución de las incautaciones tampoco cabe, primero porque la sentencia no lo establece y porque las incautaciones fueron realizadas de conformidad con el artículo 29 de la ley de la AGD, fueron legalmente realizadas, legalmente practicadas. Entonces, no cabe. Y por otro lado, el Código General de Procesos establece los plazos a partir de los cuales se puede presentar una petición mm, eh, siempre y cuando tenga los sustentos jurídicos necesarios. Y la ley establece, este código establece en su parte pertinente que son 90 días y han pasado 5 años. Bien, Entonces, la denuncia no debió ser admitida a trámite. No debió doctora, ser admitida a trámite. sobre ese tema de la incautación de los bienes y el destino, hablaremos en una próxima entrevista, si usted me lo permite, Con mucho cuando gusto. un par de días antes de la visita a Cuenca. ¿Qué le parece? Con mucho gusto, señor Cedillo, con mucho gusto. De lo que se trata es de ir esclareciendo qué fue lo que pasó Mm. con cada una de estos bancos, con cada una de estas instituciones financieras y ¿Y en qué quiénes, consistía. doctora, y quiénes se beneficiaron de muchos de esos bienes incautados, ¿no? ¿Quiénes se beneficiaron? Porque Ujú, sabemos que fueron a parar en otras manos, ¿no? sí. Eh, Quizá por eso nosotros en la gestión que yo asumí, nos decidimos, porque era perfectamente viable, proceder con los remates. Nosotros rematábamos los bienes en ese rato. Bueno, se procedía de acuerdo con la ley, ¿no? Con todos los procedimientos establecidos en la ley, en todo el ordenamiento jurídico que había en ese momento para hacerlo. Se procedía a los remates, recuperábamos el dinero y pagábamos. Ujú. Y Bien. luego se iban haciendo los asientos contables, se iban depurando los huecos patrimoniales, lo que iba quedando. Entonces se iba estableciendo toda una
una memoria. Sabíamos que teníamos que documentar todo esto y lo fuimos haciendo. Entonces es por eso que este documento fue guardado, tuvo una custodia y, y luego pues en los últimos años fue difícil el acceso a la información, pero la obtuvimos de todas maneras porque es una obligación moral desde mi punto de vista tener que hacerlo y dejarlo para que la academia, los estudiantes, los interesados en materia económica, los analistas, los investigadores, puedan tenerlo no como una herramienta de trabajo, pero sí como un antecedente histórico de lo que sucedió. Es una memoria, no podemos olvidar lo que sucedió, porque no podemos permitirnos vivir sin entender el pasado. No podemos construir el futuro sin entender el pasado. No lo podemos hacer. No se puede. No se puede escribir el futuro si no sabemos de dónde venimos, qué es lo que hicimos. No se puede. Y la verdad hay que contarla tal cual. Bien, doctora, aquí bajamos el telón de esta entrevista. Gracias a usted por la oportunidad de conversar para que el público entienda algunos pormenores, a pesar de que han pasado ya años de este 23. tema. Exacto. Volveremos, doctora, en el mes de mayo para continuar con este importante e interesante diálogo. Felicitaciones por el libro, felicitaciones por los aportes al país, a la patria. Hay que recuperar, doctora, la honestidad, la dignidad. Las instituciones públicas lamentablemente han caído en el más completo desprestigio. Los ecuatorianos ya no creemos en las entidades públicas porque cada día nos despertamos con un nuevo saqueo, con la entrega de un nuevo hospital a fulano de tal, a un asambleísta para que dé el voto. La situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, doctora, es penosa. ¿Por qué tenemos que pagar los afiliados? ¿Por qué tenemos que pagar los afiliados? Siempre preguntamos, ¿no? Los saqueos que hacen los que están de turno en la institución. No nos olvidemos lo que hizo nada más que ese triste personaje de apellido González y otros más que pasaron por allí, ¿no? Haciendo suculentos negocios con el dinero de los afiliados que siempre vivimos pidiendo como mendigos un poco de salud y algo de medicamentos. Gracias, doctora. Gracias a usted, muchas gracias y espero volver a conversar con usted sobre este tema. Muchas gracias. Desde siempre y hasta siempre. Gracias.